del año 1800, William Playfair, ingeniero mecánico y economista político escocés, trabajó por más de 36 años en el diseño de gráficos estadísticos. Se le considera pionero en el uso del gráfico lineal para representar series temporales. Fue el creador del gráfico circular, de sectores y de barras. Según Playfair, un buen gráfico proporciona una explicación más adecuada de los hechos que una mera lista de datos o tablas. Sirve para simplificar lo complejo, permite al cerebro una mayor retención y es un instrumento visual. Los gráficos nos permiten ver relaciones aparentemente inexistentes entre las variables que suelen quedar ocultas entre la multitud de datos y cifras de difícil comparación de otro modo. En 1891, el matemático estadístico inglés Karl Pearson denominó el término histograma a un compuesto de dos términos griegos, los cuales son histos, que significa tejido, y grama, que se traduce al castellano como letra, escrito o gráfico. En este sentido, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores que se están representando. En el eje vertical se presentan las frecuencias, mientras que en el eje horizontal los valores de las variables. Y normalmente se están señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. Continuamos con los histogramas. Los histogramas pertenecen a las variables cuantitativas, que son aquellas que representan números y con las cuales se pueden realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, puede representar el número de alumnos que hay en una clase o el peso, que representa los kilos de una persona. Aquellas que pueden ser medibles y las cuales se diferencian en función de discretas o continuas. El diagrama de barras para valores discretas son las que se dejan entre barras para indicar los valores que no son posibles. Y el histograma para variables continuas. El área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualesquiera indica la cantidad, porcentaje o frecuencia de individuos en el intervalo. En el histograma de las ejes X o abscisas consiste el rango en el cual se encuentran los datos. Las bases de los rectángulos consisten de los intervalos en los cuales se agrupan dichos datos. Por otro lado, en el eje de las X u ordenadas tenemos más opciones. Dependiendo de estas opciones, es el tipo de histograma que se tendrá. Los dos tipos principales de histogramas. Histogramas de frecuencia absoluta. Representan la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras. Se usa para presentar las frecuencias absolutas de los valores de una distribución, en el cual la altura del punto asociado a un valor de las variables es proporcional de la frecuencia de dicho valor. Histograma de la frecuencia relativas. Representa la frecuencia relativa mediante la altura de las barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Paso a paso de cómo realizar un histograma. Paso 1. Identificar cuáles son los datos que se van a analizar. Paso 2. Las clases o intervalos se refiere a las barras verticales que tendrá el histograma. El rango se define como la resta entre el valor más grande con el valor más pequeño de tus datos capturados. Paso 3. Existen diversas formas para definir cuántas clases. Considerar que el número de clases depende del número de datos a calcular. Una opción es obtener la raíz cuadrada de la cantidad de datos. El resultado redondeado será el número de clases, considerando que a mayor número de datos más clases se tendrá. Paso 4. La amplitud de clase o ancho del intervalo. Para ello divide el rango entre el número de clases definido en el paso 3. Si se obtiene un número decimal, se redondea al entero más cercano. Paso 5. Teniendo el número de intervalos de clase a considerar y su amplitud, con esto ya se puede establecer cada clase. Paso 6. Se tabula los datos con base en los intervalos de clase definidos. Esto le dará la frecuencia de cada clase. Paso 7. Se elabora el histograma. En el eje X ubica los intervalos de clase, en el eje Y ubica la frecuencia. Según la amplitud del intervalo será el ancho de la barra. Paso 8. Interpreta el histograma. Analiza aspectos como la tendencia, la variabilidad y la forma de distribución de los datos. Características de los histogramas son: solamente se representa una sola variable. La variable representada debe ser cuantitativa continua. A cada intervalo de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene un mismo ancho de concreto. El alto de la barra para cada intervalo dependerá del valor de su frecuencia. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal. En un histograma a la inversa, para la versión horizontal, el eje X abscisas representa cada intervalo de la variable. El eje Y ordenadas representa la frecuencia de cada intervalo de la variable. Al trabajo social. Los histogramas tienen una capacidad comparativa muy visual. Algunos ejemplos de lo que permite: comprender el comportamiento de una población según rangos de edad u otras características demográficas, visualizar tendencias en la medida de una problemática específica de un sector. Conocer la dispersión de ascensos en los distintos recursos de un tema o modelo. Hacer comparaciones en conjuntos de datos a lo largo de un intervalo o tiempo. Toma decisiones con base a la representación de los datos. Mostrar información de interés general, por eso es común que el Departamento de Control de Calidad los difunda. Analizar rendimientos de procesos.